¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es la consideración a partir de la disminución total o parcial de la vista. Se mide a través de diversos parámetros como la capacidad lectora de cerca y de lejos, el campo visual o la agudeza visual. En este sentido, cuando se habla en general de ceguera o deficiencia visual, se está haciendo referencia a condiciones caracterizadas por una limitación total o muy seria de la función visual en uno o varios de esos parámetros medidos. Es decir, se trata de personas que o bien no ven absolutamente nada o bien en el mejor de los casos incluso llevan gafas. Este tipo de discapacidad se muestra por una disminución total o parcial de la vista, como ya se había mencionado. Se debe tener en cuenta el campo visual, espacio visible con la mirada fija en un punto, y la agudeza visual, capacidad del ojo para percibir objetos. Hay dos diferentes clasificaciones de la disminución de la vista, que son ceguera, pérdida completa del sentido de la vista, y disminución visual, pérdida parcial del sentido de la vista. Los motivos que pueden ocasionar una limitación visual total o parcial se dividen de la siguiente manera. Causas previas al nacimiento, prenatales. Se trata de una limitación visual hereditaria o congénita. Causas durante el nacimiento, perinatales. Se trata de una limitación adquirida al momento de nacer. Causas posteriores al nacimiento, postnatales. Se trata de una limitación adquirida a lo largo de la vida y que puede darse por traumatismo, enfermedad o vejez. Como datos importantes sobre esta discapacidad, podemos decir que el 80% de la información necesaria para nuestra vida cotidiana implica el órgano de la visión, los ojos. Esto supone que la mayoría de las habilidades que poseemos, de los conocimientos que adquirimos y de las actividades que desarrollamos, las aprendemos o ejecutamos basándonos en información visual. Otra cosa muy importante que debemos añadir es que normalmente para referirnos a estas personas utilizamos términos como cieguitos o invidentes. Sin embargo, los términos correctos son ciegos o persona con discapacidad visual. Otro dato importante que podemos añadir es que en el mundo hay aproximadamente 285 millones de personas con discapacidad visual, de las cuales 39 millones son ciegas y 246 millones presentan baja visión. Las principales dificultades que encuentran las personas con discapacidad visual son dificultades de percepción que le permitan identificar personas, objetos, espacios, etc. de forma visual, dificultad para leer textos que no tengan tipografía adecuada de gran tamaño y con un color con contraste en el fondo, transcripción al braille o con información sonora adicional, dificultades para detectar obstáculos, dificultad de orientación en nuevos espacios. Dentro de las dificultades que presenta una persona con discapacidad visual es la falta de oportunidades de trabajo y de educación, ya que no se tiene el conocimiento de cómo incluirlos en estos espacios. En distintas ocasiones esto les genera problemas socioemocionales y de autoestima al no ser incluidos. Además, estas personas sufren discriminación y falta de igualdad en los aspectos políticos, sociales y culturales. Pero no todo es malo. También, gracias a las nuevas aulas inclusivas, cada vez más personas con discapacidad visual aprenden a leer, ya sea con el sistema Braille o con audiolibros. Con ayuda de la tecnología, pueden ser autónomos para realizar búsquedas o guiarse hacia un lugar. Gracias a la nueva sociedad inclusiva, se están generando cada vez más espacios para personas con discapacidad visual y cada día, con la innovación y la inclusión dentro de la sociedad, las personas con discapacidad visual pueden vivir de manera normal y relacionarse con sus semejantes. También es muy importante saber cómo debemos actuar en caso de que tengamos alumnos con discapacidad visual, por lo que aquí te presentamos algunos tips. Por supuesto, es indispensable que conozcas el sistema Braille para que orientes a tu alumno cuando comience su proceso de lectoescritura. Toma cursos, capacítate y sé el guía perfecto de tu alumno. Puedes utilizar herramientas especiales para personas ciegas, como la caja aritmética, plantillas de dibujo positivo, tableros de fieltro, relojes adaptados, etc.
Todo esto permitirá que tu alumno se desempeñe de manera óptima en sus clases. Adapta el material que utilizas de manera que se convierta en multisensorial. ¿Qué quiere decir esto? A pesar de que estas personas no pueden emplear el sentido de la vista, sí que pueden hacer uso de los demás sentidos. Elabora materiales con relieves, diferentes texturas, escribe con el sistema Braille y atrévete a hacer actividades donde los alumnos tengan que oler e incluso saborear algunos objetos o alimentos. En caso de que necesites redactar algo para tu alumno, utiliza la máquina Perkins, la cual te permitirá escribir en braille lo que tú desees. Y, lo más importante, dales la libertad que todos somos dignos de poseer. Las personas discapacitadas pueden hacer las mismas tareas que todos, aunque de una manera diferente. Para ello, trabaja en colaboración con las familias, los demás docentes y autoridades escolares. Así, lograrán llegar a acuerdos para que el alumno se desplace con facilidad en la escuela, se le permita hacer las mismas actividades que los demás, etc. Ahora, escucha la historia de Helen Adams Keller, una mujer sordo-ciega que es, sin duda, una fuente de inspiración. Keller fue una escritora, oradora y activista política sordo-ciega estadounidense. A la edad de 19 meses, sufrió una grave enfermedad que le provocó la pérdida total de la visión y la audición. Su incapacidad para comunicarse desde temprana edad fue muy traumática para Helen y su familia, por lo que estuvo prácticamente incontrolable durante un tiempo. Cuando cumplió 7 años, sus padres decidieron buscar una instructora y fue así como el Instituto Perkins para Ciegos les envió a una joven especialista, Anne Sullivan, que se encargó de su formación y logró un avance en la educación especial. Continuó viviendo a su lado hasta la muerte de esta en 1936. Después de graduarse de la escuela secundaria en Cambridge, Keller ingresó en la Universidad Radcliffe, donde recibió una licenciatura, convirtiéndose así en la primera persona sordociega en obtener un título universitario. A lo largo de toda su vida, redactó múltiples artículos y más de una docena de libros sobre sus experiencias y modos de entender la vida, entre ellos La historia de mi vida, escrito en 1903, y Luz en mi oscuridad, de 1927. Asimismo, Keller se convirtió en una activista y filántropa destacada. Recaudó dinero para la Fundación Americana para Ciegos, fue miembro de Trabajadores Industriales del Mundo y promovió el sufragio femenino, los derechos de los trabajadores, el socialismo y otras causas relacionadas con la izquierda, además de ser una figura activa de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles tras cofundarla en 1920. En 1924 se apartó de la actividad política para enfocarse en la lucha por los derechos de las personas con discapacidades y realizó viajes por todo el mundo ofreciendo conferencias hasta 1957. Por sus logros, el presidente estadounidense Lyndon Johnson le otorgó la Medalla Presidencial de la Libertad en 1964. Keller perdió la vida en el año de 1968, a unos días de cumplir 88 años, luego de sufrir un ataque cardíaco. Desde 1980, 100 años después de su nacimiento, por decreto de Jimmy Carter, el 27 de junio, día de su natalicio, es conmemorado como el Día de Helen Keller. Su vida ha sido objeto de varias representaciones artísticas, tanto en cine, teatro y televisión. Muchas gracias por escuchar este material que preparamos con muchísimo cariño para ti y te recomendamos que te sigas informando acerca de esta discapacidad y de todas aquellas que te interesen.